En este módulo vamos a empezar a entender en términos de fuerza, aceleración, deceleración, cómo se gestiona eso en el movimiento multidireccional. Porque es importante entenderlo a la hora de analizar y a partir de ahí generar programas o bien de optimización o bien de intervención post-lesión, ¿vale? Quiero presentarte esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica aceleración-tiempo. Está extraída de una toma que hicimos a varios jugadores de un club de fútbol entre los 12 y los 18 años, haciéndoles un test de cambio de dirección para obtener un perfil concreto, ¿vale?, de cómo se producían las aceleraciones y deceleraciones en un cambio de dirección. Lo primero que debemos entender antes de empezar a trabajar desde la gráfica y presentártela un poquito, que la iremos desarrollando más adelante en este módulo, es que cualquier cambio de dirección exige tres cosas. La primera, llevar una dirección inicial con una velocidad o una aceleración concreta. A partir de ahí hay algo en el contexto que nos hace frenar o decelerar y utilizar una segunda dirección, ¿vale? Esta curva se mantiene constante independientemente del grado del cambio de dirección que tengamos. Tenemos cambios de direcciones más agudos o cambios de direcciones menos agudos, ¿vale? Lo único que diferencia es un poco la distancia que hay entre las curvas y los picos de aceleración y deceleración, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué partes tiene la curva? Mira, como ves, tiene una parte de aceleración inicial que lo utilizamos en ese perfil, pero que luego se puede extrapolar al movimiento real que se produce, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue un L-Condrill, una modificación del L-Condrill en el que la persona, el deportista, salía, giraba a 90 grados y a partir de aquí nosotros procedíamos a analizar cómo se gestionaban las aceleraciones y deceleraciones para entender las fuerzas, ¿vale? Bueno, pues en esta primera salida, este primer tramo de aquí hay una segunda parte que la vamos a poner así, ¿de acuerdo? Y luego hay otra tercera parte. Mira, esta es una parte acelerativa, ¿vale?, donde el deportista sale corriendo. A partir de aquí hay una parte decelerativa que tiene que ver con la percepción a la distancia del cambio de dirección y luego hay una parte reacelerativa que, como ves, se ve también en la gráfica, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos observar o cómo podemos analizar estas? ¿Vale? Si nosotros hacemos aquí una curva y otra línea, ¿vale?, aquí nos encontramos con que este es el pico de máxima aceleración, ¿vale? Y aquí debajo está justo el pico de máxima deceleración, ¿vale? A partir de aquí volvemos otra vez a reacelerar. Y bueno, luego a partir de aquí, si ya la persona cambia y sale por la puerta, pues lo que veríamos son otra caída de gráfica, ¿vale? Esos son los tres puntos importantes, porque a partir de aquí podemos inferir cómo podemos utilizar esta gráfica para el análisis del movimiento multidireccional. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la diferencia que hay entre este punto, ¿vale?, y el punto de máxima aceleración post-deceleración que tiene este jugador, ¿vale?, este deportista, porque sobre todo lo que tenemos que ver es que aunque las distancias las podemos modificar dependiendo de si es un deporte con más larga distancia, por ejemplo fútbol o rugby, o menos distancia como por ejemplo el baloncesto, lo que nos interesa es ver los valores absolutos de aceleración inicial partiendo desde cero y de aceleración, pico de aceleración después de reaceleración, con lo cual aquí lo que podríamos tener es una pendiente, ¿vale?, que nos hablaría de la tasa aceleración-reaceleración, ¿vale? Y a partir de ahí podemos, si queremos, tomar en consideración si la persona tiene una buena aceleración inicial o tiene una buena capacidad de volver a recuperar esa reaceleración. Lo que nos importa son los valores absolutos, no los relativos, porque aquí, por ejemplo, podemos subir de 0 a 4 y aquí podríamos estar este pico, que imagínate que fuera un valor de 2, pero si esta deceleración está por debajo de menos 3, aquí ha subido desde menos 3 hasta 2, el valor absoluto es 5, ¿vale? Aquí lo que habría que poner son los metros segundo cuadrado que tenemos. Es decir, que no me importa tanto cuánto es la altura que está de pico máximo de aceleración, sino esta curva hasta dónde sube desde donde inicia aquí abajo, ¿vale? Eso es lo que serían los valores absolutos. Lo segundo que puede llamarnos la atención es este espacio de aquí. Este espacio de aquí es cuánto tardamos en acelerar y decelerar. Y eso es muy importante porque habla de la percepción al espacio o al punto de deceleración, o si estamos hablando de un deporte en situación, en el momento del análisis de la situación de ese cambio de dirección,
¿vale? Pues lo que podemos ver es cuánto la persona necesita de controlar su propio cuerpo para reducir su tasa decelerativa o su aceleración o su velocidad constante para poder generar esa frenada. ¿Esto por qué es importante? Porque si utilizamos este test y este perfil en lesiones musculares, en optimización del rendimiento, en cualquier otro tipo de lesión que no sea muscular, por ejemplo un cruzado, lo que podemos ver es aquí la capacidad de absorber fuerzas, de reorganizar grados de libertad, de volver a entender un poco esa gestión de todas las fuerzas, segmentos corporales, posicionamientos que tiene. Cuanto más ancho sea esto, lo que indica es que necesita mucho tiempo, con lo cual estaríamos hablando de un jugador, si comparamos, por ejemplo, pre y post lesión o en test 1, test 2, un jugador que necesita demasiado tiempo para absorber las fuerzas que él mismo provoca, ¿vale? Esto es un punto de mejora importante a tener en cuenta en todas las evaluaciones. Ya tenemos dos, ¿vale? Y luego tendríamos otro que es el desde aquí hasta aquí, ¿vale? Que es el tiempo, ¿vale? Puede haber dos opciones, una desde aquí hasta aquí y otra desde aquí hasta aquí. El primero es el tiempo que necesita desde que alcanza la pico máximo aceleración hasta que frena, ¿vale? Y el segundo es desde que ha alcanzado ese pico de máxima aceleración hasta que ha alcanzado el pico de máxima deceleración, es decir, son todas sus fuerzas contrapuestas, tanto para determinados cambios de dirección, como por ejemplo un cambio de dirección de 180 grados, no es lo mismo que un cambio de dirección de 90 grados, ¿vale? En este cambio de dirección, por ejemplo, la aceleración que llevas es la misma que tienes que absorber completamente. Aquí hay varias aceleraciones que no puedes, y no es lo mismo si nos vamos hacia 45 grados que casi en el cambio. Es decir, el ángulo de giro nos indica cuánto es la necesidad de absorber las fuerzas, y también lo vamos a ver en esta parte de la gráfica, ¿vale? Luego la tercera parte de la gráfica ya la hemos visto desde ahí. Entonces, como veis, hay determinados aspectos de la gráfica que segmentados uno a uno nos dan toda la información necesaria que podemos desde ese test inicial que necesitamos para poder determinar si nuestro jugador, nuestro deportista, tiene una buena capacidad de cambio de dirección. Por otro lado, también este test no solo nos habla de las fuerzas, nos habla de cómo esas fuerzas en relación a la grabación de vídeo, nosotros aquí hicimos una grabación de vídeo, y esas fuerzas en relación a la grabación de vídeo, al posicionamiento corporal, el deportista utiliza unas estrategias de descenso del centro de masas, pues podríamos decir, más arriesgadas o menos arriesgadas, ¿vale? A su vez también en determinados cambios que juegas con pierna interior o pierna exterior cuando trabajas hacia derecha o hacia izquierda, ¿vale? La modificación de los roles de pierna derecha interior o pierna derecha por exterior también es otro aspecto importante y nos puede hablar de cómo esa persona utiliza los apoyos exteriores para generar este pico. Es decir, este sería el valor cuantitativo, un aspecto cuantitativo total de cómo se produce un cambio de dirección, a lo que añadimos el vídeo y tendríamos el aspecto cualitativo, ¿vale? Dentro de todas las curvas, dentro de lo que son los picos, los tramos que hemos visto, las relaciones de análisis, también tenemos que tener en cuenta un aspecto importante, y es que no es lo mismo analizarlo cuando partimos desde cero hasta que sale desde aquí, o cuando, por ejemplo, lo vemos en una gráfica con un GPS, en un partido, en una acción real, en la que analizamos el momento de la ruptura, el momento de la lesión, concretamente, eso es bastante importante para saber y entender cómo se han generado las fuerzas en ese momento, pero sobre todo en los test, nosotros lo utilizamos para tener un set line, una base desde la cual generar la fuerza necesaria o el modelo de entrenamiento necesario para trabajarlo, porque no es lo mismo que tengamos un atleta con un déficit acelerativo a que tengamos un atleta que necesita demasiado tiempo para decelerar, reorientar el cuerpo y volver a acelerar, es decir, que esta parte de la curva se viniera mucho, a un atleta que tiene una poca capacidad reacelerativa, que esto se fuera también demasiado en el tiempo, ¿vale? Las diferencias entre un deportista y otro pues son esta modificación de los perfiles de la curva. A partir de ahí nosotros intervenimos. Si tenemos que optimizar sus estrategias decelerativas, si tenemos que utilizar su estrategia acelerativa desde cero o cuando lleva velocidad constante, o si tenemos que utilizar su estrategia reacelerativa, es decir, previo a una deceleración anterior,
de la cual nos obliga en esa segunda dirección utilizar todavía muchísimos más recursos energéticos, muchísimos más recursos posicionales. En definitiva, entender esta curva en su organización general, que luego la seguiremos desengranando en los diferentes vídeos de este primer módulo, nos ayuda a tener una visión general. A partir de ir punto a punto desde la curva, lo que haremos será ir tomando más decisiones o un análisis más profundo.